En este vídeo vas a ver cómo luce desde dentro una llamada privada uno a uno conmigo en la que enseño a una agencia de prospección B2B que está atascada en 20.000 euros al mes cómo puede escalar a más de 100.000 euros al mes en menos de 90 días solamente haciendo un pequeño cambio. Cambio que si tú también aplicas multiplicará la facturación de tu negocio en tiempo récord. Este es un nuevo formato de vídeo que creo que os puede aportar bastante valor, así que dejadme por los comentarios si es algo que os gusta y si veo mucho apoyo publicaré uno nuevo todas las semanas. Así que vamos a ello. Cuéntame en 30 segundos he resumido nicho, audiencia objetiva y también la oferta. Vale, perfecto. Pues por darte un poco de contexto rápidamente, yo vengo del sector de software, SaaS B2B, siempre he trabajado en ese sector. Lancé esta agencia que se llama YouProduct. Empecé como ofreciendo servicios done for you. Tú me pagas una suscripción y yo básicamente lo hago todo. Y ahora lo que estoy es intentando estandarizar el servicio a tres sistemas concretos, que es sistema de inbound, sistema de contenido en LinkedIn, B2B, y sistema de outbound. Entonces, el nicho serían empresas B2B, normalmente son empresas tecnológicas. La oferta sería, implementamos un sistema de adquisición normalmente toma entre un mes y 3 meses, dependiendo de la agilidad del equipo. Y bueno, ese es un poco el contexto. No sé si respondo a tu pregunta o si tienes Bien. más. Sí, ¿cuál es el ticket medio que estás cobrando? Y luego también, ¿cuál es la audiencia exacta? Tipo, me dices B2B, pero ¿cuál es exactamente esa audiencia objetiva? Vale, el ticket medio normalmente suele ser a partir de 6.000 euros, el sistema, cada uno de los sistemas. ¿Recurrente o es un one time? One time y luego hay posibilidad de recurrente porque damos dos opciones. Luego, o te quedas el sistema y lo opera dentro de tu equipo. Normalmente trabajamos con empresas que ya tienen equipo. O bien, nosotros operamos el sistema por ti y tu equipo simplemente está, somos como copilotos del sistema. Sí. Entonces, están esas ambas opciones. O bien te quedas tú operando el sistema, o bien nosotros nos quedamos contigo operando el sistema junto con nuestra ayuda en un modelo de a partir de 1.990 euros mes, dependiendo un poco Vale. el sistema, dependiendo la exigencia y demás. Y sin permanencia y bueno, una forma bastante cómoda para el cliente. Normalmente compran el sistema y luego se mantienen porque les gusta lo que ven y quieren recurrencia. Y en cuanto a la Ujú. pregunta del nicho concreto, normalmente suelen ser mm, o bien CEOs de empresas que están en fase de escalado. Yo te diría que menos de 10 millones al año facturan. Normalmente donde más encaja es cuando ya facturan a partir de 1 millón, porque pues eso, ya tienen cierta estructura, ya tienen ciertos retos, ya no es tanto caos de empezar un negocio y probar muchas cosas sin tener mucha idea, sino que ya saben claramente, hey, tenemos una idea que tiene Product Market Fit, que está funcionando, pero no sabemos cómo estandarizar procesos y llevarlo al siguiente nivel. Entonces ahí entramos mejor y normalmente son eso, CEOs o bien CMOs, perfiles de marketing que tienen esta responsabilidad y que no saben cómo hacerlo. Ok, si no entiendo mal, oferta exactamente es básicamente te monto los sistemas de adquisición, inbound, outbound, te los dejo instalados, luego te cobro una recurrencia de 2.000 al mes alrededor de eso si quieres que yo te vaya haciendo A/B test y te vaya dando soporte por ese apartado para seguir optimizándolo. Y todo es B2B, ¿cuánto me decías? Tipo, no cuál es el rango, sino dónde sientes o dónde tienes la mayoría de los clientes. Sí, yo te diría clientes que ya facturan a partir del millón. O sea, ya facturan al menos Ok. 1 millón al año. Ahí es donde siento o me da feeling de las personas o las empresas con las que he hablado que entra mejor. En empresas de menos también entra bastante bien, pero normalmente suele ser más complejo el delivery. Bien. ¿No sientes que una empresa de, ponle 25 o 50 mil al mes la puedas escalar con esos sistemas de inbound y outbound? Por ejemplo, una agencia. Sí, el tema es que normalmente cuando están en menos facturación, al menos mi percepción, es que eso no lo tengo 100% validado, es mi percepción, pero no tienen tan interiorizado ciertos procesos o ciertas cosas o están en otros focos, como en eso, en conseguir más, escalar más la compañía o más recurrencia, y el ponerse a estandarizar algo no es como su core en ese momento. Hay empresas que sí, que lo ven desde el principio, pero hay otras Bueno, que pero al quieren final tener como... es decir, tu servicio es montarle desde cero un sistema de adquisición inbound y outbound, ¿no? Sí, Ok, entonces, si vas a cobrarle un one time de 6.000, al final cualquiera que tenga un B2B que cobre mínimo 2, 3.000,
a nada que saque literalmente 2 clientes, ha recuperado toda la inversión. Sí, ¿Por qué también. no ir a gente que está B2B entre 10 a 100.000 al mes? Te lo digo porque cuando escalas, lo que buscas es básicamente dónde está el mercado más grande dentro de, obviamente, la audiencia a la que puedo ayudar. Entonces, si tengo dos opciones de ir a B2B de 10 a 100.000 o de menos de 100.000 o ir a B2B que están haciendo más de 100.000, menos de 100.000 va a ser siempre muchísimo más escalable. Por siempre exactamente el mismo. Si me dices que es algo ya más enterprise, que le vas a estar cobrando un ticket de más de 25 o 30.000, o que te diría, esa audiencia no vayas porque no te lo van a poder comprar. Pero la otra audiencia que está facturando menos de 100.000, va a ser 1.000 veces más escalable y más que nada va a ser más sencillo llegar a ellos con los sistemas de prospección que estés usando, que ahora entramos ahí, y también va a ser 1.000 veces más escalable con anuncios y bastante más económico, teniendo en cuenta que a todos les vas a estar vendiendo exactamente el mismo ticket. Y cuando es un B2B, a nada que les tires 2 ventas, literalmente se ha recuperado absolutamente todo. Y más si es un one time, que un sistema de inbound, outbound te va a estar funcionando meses, incluso años. Entonces, lo primero que haría es definir exactamente la audiencia y no solo B2B, sino que dentro de B2B seleccionaría un segmento específico. Porque antes de nada, ahora, ¿cómo estás captando clientes para esta oferta? Normalmente todo, ya te digo, considero que el reto principal es la parte de escalabilidad, no tanto la parte de adquisición, porque normalmente por LinkedIn, entre referidos y LinkedIn, es donde nos llegan clientes. Y lo que pasa es que tenemos el techo tan bajo, pues eso, que llega un momento en el que no tenemos más manos, o al menos no sé cómo escalarlo a más manos, para poder dar servicio a más clientes. Entonces, canales principales ahora mismo LinkedIn, pues haciendo posts en formato lead magnet en el que ataca un dolor concreto, un montón de personas comentan y en base a eso un segmento está interesado, o bien clientes que están contentos y que nos refieren. Al final el segmento al que voy, sobre todo empresas de software B2B en España, es muy pequeño, por suerte, entonces es muy fácil, si haces un buen trabajo, hacerte medio conocido. Bien. Ok, ¿en qué facturación mensual estás y cuántos tickets de esos de 6.000 estás vendiendo por mes? Ahora mismo recurrente más o menos unos 7 8 mil y este mes, ahora en septiembre, hemos cerrado más o menos 20.000 de facturación. Ok, recurrente de ese recurrente que le cobras una vez está el setup, más los nuevos que le instalas. Que más o menos, como dices, son como 2 clientes que has pillado ahí, de one time. Ok, ¿y a qué te refieres exactamente con que te estás encontrando techo a escalar a nivel operativo? ¿Para los clientes que tienes ahora o tienes más que no puedes meter porque no tienes más manos? Claro, lo que pasa muchas veces es que cuanto más contenido creo, obviamente más grande se hace la bola y más gente quiere comprar, pero muchas veces tengo que descualificar en ese proceso. Por eso iba como a tickets o empresas que facturen mucho Ok, más, porque siento que todavía no sé cómo delegar el servicio, porque al final un sistema de adquisición inbound, outbound, en el segmento al que voy, que es empresas tech B2B, siento que es muy difícil todavía delegar en alguien que no tenga tanta experiencia, pero todavía no sé cómo hacer el salto de, vale, ya tengo suficiente caja como para meter a alguien que sea relativamente experimentado para poder delegar ese servicio o no. Todavía no sé cuándo hacer ese salto o cómo hacer ese salto. Entonces, ese creo que es el principal stopper que me estoy encontrando más que la adquisición, que de momento no ha sido como un problema, al menos en esta ok. etapa. Bien, hay dos cosas. Primero es ver exactamente qué es lo que quiere el mercado. Porque obviamente si vas a alguien que está haciendo ya más de 1 millón al año, pues seguramente vaya a querer un Done for You. Pero si vas a gente que estás descalificando ahora, tipo te los está sacando fuera porque no están haciendo más de 1 millón, pongamos que están haciendo entre 5 a 50.000 al mes, hay gente que está ahí, esos igual no quieren un Done for You porque están en una fase donde lo que quieren es pillar el know-how, además poder instalarlos ellos internamente y tener muchísimo más control. Entonces, ¿por qué no enfocarte en lo que realmente quieren y tener una oferta que sea más un modelo híbrido donde no entres tú en toda la implementación, sino que básicamente se lo des para copiar y pegar y le puedas vender un programa de unos 4 meses que literalmente lo puedes cobrar por exactamente lo mismo y luego tener otro apartado más Done for You que sea más enterprise para los que más están facturando y eso lo tienes que vender por mínimo 15.000 euros. Porque estás haciendo un Done for You. Tipo, a 6.000 puedes vender un Done with You fácilmente para esta gente que no está facturando ese dinero, teniendo en cuenta que estás yendo B2B. Tipo, 2 clientes te recupera absolutamente toda la inversión. Entonces, lo que yo escalaría seguramente sería una sola oferta, que sea un Done with You o una especie de híbrido donde hay una pequeña parte de implementación, pero todo lo demás es muy apalancado y luego ya cuando escales y sientas que te están pidiendo un Done for You estas más grandes, crea un Done for You que sea de mínimo 15.000.
y allá tienes dos para las dos diferentes partes del mercado, porque una quiere una cosa, otra quiere otra. Y una necesita una cosa y otra necesita otra. Entonces, no tiene sentido que vendas un Done for You a 6.000, teniendo en cuenta que encima, como no sé cuánto durará exactamente, si no me equivoco, me has dicho 3 meses, pero no tiene sentido que vendas un Done for You por 6.000. Tipo, lo tienes que vender o mínimo 15.000 o deja Done for You, mete un Done with You y va a ser 1.000 veces más escalable porque no necesitas prácticamente infraestructura. Y más en sistemas de inbound, outbound es prácticamente todo copiar y pegar. ¿Cómo te delegas luego el Done for You? Sencillo, es básicamente ver, todos los sistemas serán parecidos, obviamente supongo que dependerá también pues la fuente del lead, prácticamente todo a nivel luego de calificación, de qué está buscando exactamente. Entonces, sigue el proceso exacto que estás siguiendo a la hora de construir estos sistemas de adquisición y pregúntate, ok, para antes tú poder delegar este Done for You, como tienes dos opciones, o que todos vengan con exactamente o vengan del mismo exacto nicho, porque el avatar entonces va a ser igual. Por ejemplo, si voy a un SaaS B2B, supongo que construir sistemas inbound y outbound es exactamente lo mismo en todos, porque van a tener un ticket similar, aunque luego el servicio, tipo el software, sea diferente, pero es lo mismo. Entonces tienes dos opciones, o depender de talento, que es lo que te va a pasar si escalas un Done for You en muchos diferentes segmentos del mercado que es B2B, o directamente ir a un segmento específico, un nicho específico, especializarte ahí y poder sistematizar la entrega porque estas máquinas de outbound y inbound se van a mantener exactamente igual en todas. Por lo que ahí sí que simplemente creas los sistemas de, ok, sigue tú el proceso, una vez sigues el proceso, te grabas un loom de cómo vas haciendo eso, pillas la transcripción, se la das a ChatGPT, te creas un SOP de cada una de las partes y metes a alguien que tenga conocimiento técnico a nivel de los softwares que usas para que haga setup siguiendo el mismo exacto proceso que le has dado porque es una y otra vez exactamente el mismo proceso porque estás en el mismo nicho, que es algo que no vas a poder hacer si llegas a muchos diferentes nichos. Entonces están esas dos opciones. Lo que yo haría sería montar 100% un Done with You más híbrido para que no te requiera de tanta infraestructura. Y luego los que te vengan que quieran un Done for You 100%, aunque va a haber gente seguramente dentro de este más de que están haciendo más de 1 millón, que aún así les interese tener un Done with You porque seguramente ya tengan equipo in-house y les vaya a interesar internalizarlo porque luego lo van a tener que gestionar ellos. Entonces, yo aún así les daría un Done with You que lo pongas entre 6 a 9.000 pago único. Literalmente te quitas todos los costos que tienes ahora, porque supongo que ahora también estarás metido en la operativa de la entrega. Te enfocas en meter anuncios, te enfocas en hacer más contenido y en meter los máximos clientes. Porque en ese tipo de ofertas te da igual meter un cliente que día. Lo que a ti te supone es exactamente lo mismo, es un pequeño trabajo que tienes que hacer al inicio cuando entran. Si le vas a hacer una llamada onboarding, si le vas a hacer un setup inicial pequeño, y ya está, que todo eso lo puedes sistematizar fácil, pero puedes meter prácticamente clientes ilimitados. Y si me dices que el problema no es la adquisición, entonces iría de cabeza a hacer eso. Y luego mantén ese Done for You que igual te interesa para empresas más tochas que sabes que te van a poder pagar fácil tus 15, 20.000, que hay empresas que hacen más de 1 millón. Si le vas a meter un sistema de outbound, inbound, Sí. es como tipo 15.000, 20.000 es ridículo. Es como puedes cobrar muchísimo más que eso. Entonces, Claro. no siento que sea un problema tanto de entrega, sino que es un problema de modelo que estás seleccionando acorde a la audiencia a la que estás yendo. Porque una vez ya tienes eso solucionado, vas a tener muchísimo más margen. Como digo, y tu único foco en esa fase tiene que ir, porque el siguiente paso es llevarlo a 100.000 al mes, tu único foco tiene que estar en marketing y ventas. Tipo, cómo meto las máximas llamadas de venta posibles y cómo vendo las máximas en las llamadas de venta. Y cuando tu foco está ahí, tipo, multiplicas el escalado que le das porque ya no estás metido en la operativa y el margen sigue siendo el mismo. Incluso te diría que los resultados van a ser mejores por el simple hecho de que si quieres delegar y hacer un Done for You cuando estás cobrando 6.000, o sacrificas calidad o básicamente no vas a tener beneficio porque son 3 meses de servicio para una audiencia que realmente tampoco necesita un Done for You porque no está en esa fase y no tienen nada que funcione. Así que luego a nivel de adquisición o antes de nada por esta parte, ¿te hace sentido? Sí, tiene bastante sentido. De hecho, uno de los stoppers eso era que al final, como estoy en delivery, como tú comentas, para una audiencia que no, que igual no necesita un Done for You, claro, valoran mucho el servicio, pero al final eso, estoy en delivery, no estoy en ventas, y si paso a ventas no estoy en delivery, entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Pero tiene bastante sentido porque incluso en clientes más grandes que ya facturan pues o más de 1 millón, el servicio Done for You de 6.000 le parecía ridículo, me decían, o sea, les parecía muy barato. Entonces, de hecho, un cliente curiosamente me dijo, estuvimos a punto de no comprarte porque nos parecía tan barato que no nos fiábamos. Tipo, es literalmente eso. Y eso pasa muchas veces cuando sientes que, ok, lo pongo barato y esto va a ser más atractivo. Y literalmente siendo más caro que todos los demás,
duplicando precios vas a hacer que te compren más por el simple hecho de que das esa sensación más premium y más si te están viniendo inbound. Es como a esos les tienes que vender mínimo un ticket de 15, 20 mil. No, eso no se evalúa por el margen que te vaya a quedar. Es como el margen va a ser el mismo, es decir, no te va a suponer más costo venderlo a ese precio luego a ti a la hora de la entrega. Pero simplemente es teniendo en cuenta cuánto le voy a hacer generar a una empresa que está haciendo más de 1 millón, que tendrá muchos leads inbound y que le meto una máquina para convertir esto en clientes para sus SaaS. Pues obviamente muchísimo más de 20.000 y por mes. Entonces te van a poder pagar fácilmente una pequeña parte de eso que te aseguro que va a ser más de 20.000. Vale, pues A buen nivel de, puntito para mí. a nivel de adquisición, ¿cuántas llamadas estás metiendo por semana? Pues ahora mismo pocas en el sentido de que como he parado bastante la adquisición para centrarme sobre todo en la parte de delivery, en la parte de hacer la oferta más escalable, pues no sé, a lo mejor 2, 3 por semana de forma muy residual, porque he parado mucho lo que era la parte de LinkedIn, que era donde básicamente me venían los leads. Entonces nada, o sea, poco en cuanto a eso. Ok, y cuando estabas enfocándote al completo ahí, que supongo que paraste porque no podías meter más clientes porque estabas metido en la entrega, ¿cuándo se estabas agendando? Pues mira, hubo una época en la que sí nos pusimos un poco más en serio con la parte de, o sea, aplicando obviamente nuestros propios sistemas de outbound e inbound, y simplemente con una campaña de outbound que empezamos a hacer pruebas, mandando a 25 correos, a 25 perfiles que ya habíamos cualificado, porque habían comentado en una publicación de LinkedIn, las habíamos extraído con Clay, las habíamos enriquecido, les mandamos pues un mensaje a 20 personas, de esas tres, cuatro acabaron cerrando llamada y de esas tres, cuatro, creo que tres cerraron al final el proyecto. O sea que solo de 20, cuando hicimos la prueba con el sistema de outbound, nos funcionó bien, pero ya ahí de nuevo, entran tres, cuatro proyectos, tenemos que cerrar porque no damos abasto a nivel operativo con el delivery. Y luego eso solo con la parte de outbound y luego con la parte de inbound. em, sí que fuimos buenos generando bastante volumen de comentarios y leads, o sea, personas interesadas, pero luego Luego no convirtiendo se derivábamos. complicaba. Claro, en el sentido de que no derivábamos a ninguna oferta porque no teníamos realmente nada que vender como tal, porque no podíamos ofertar nada más. Entonces, a lo mejor nos comentaban 400, 500 personas en un post interesadas por una parte del sistema que habíamos publicado un vídeo de cómo hacerlo, pero simplemente en el mensaje les mandamos el recurso y ya está, no había ninguna oferta ni nada por el estilo. Entonces, claro, mi, mm, el techo, lo que yo te comentaba antes, es que veo que es una oferta que encaja muy bien, que yo creo que el 80% de las personas a las que le picheo lo que hacemos, cómo lo hacemos y demás, acaban cerrando y el precio no es una objeción, pero no tengo la forma de escalar, o sea, o al menos hasta ahora no sabía cómo escalarlo o que el enfoque estaba erróneamente en el done for you cuando a lo mejor necesitan un do it yourself. Sí, Entonces, eso es un solamente poco. haciendo ese cambio por el volumen de leads que me dices que estáis teniendo, es como fácil, lo puedes poner más de 50, 60 mil, sin necesidad de meter más leads, solamente haciendo ese cambio de modelo y ese cambio de precio en el Done for You. Es meter un cliente Done for You por mes, meter un par que sean Done with You, que van a hacer muchísimo más sencillo porque ahora sí les podéis derivar esas ofertas y no os estáis limitando por eso. Y al final lo que buscas tú ahí es monetizarte absolutamente todas las partes del mercado y empezando por las más escalables hasta las que menos, que la más escalable siempre va a ser ese rango que está y al que le vas a estar vendiendo el Done with You y luego el Done for You, porque si no estás tirando a la basura mucho dinero de gente que no cualifica para el Done for You, pero le puedes vender alguna otra cosa 100%. ¿Sientes que por lo que me has dicho a nivel de sistemas de prospección podrías multiplicar por 3 4 el input o es Sí. complejo haciendo escala? En absoluto, en absoluto. Si es que el problema es eso, que ni siquiera hemos sido capaces de llegar al punto de, venga, tenemos caja, vamos a invertir en ads, vamos a activar otra vez el contenido en LinkedIn y vamos a hacer call email, por ejemplo. Con esos tres componentes, estoy seguro que mínimo 3, 4, 5, o sea, por 5 se puede multiplicar. Porque si es haciendo solo contenido en LinkedIn, ya llenábamos hasta ahora lo que podíamos asumir. Abriendo más canales o siendo más consistentes en Claro, canales. eso iba. Tipo, con el sistema que estabais usando, dentro de ese sistema, supongo que no podéis multiplicar por 5 el input, por ejemplo, a nivel de contenido, lead magnets y demás. Ok, entonces, en ese punto yo lo que haría es, ok, mantén ahora lo que ya tienes, deriva las ofertas que acabamos de hablar, mete clientes en el Done With You, mete clientes en el Done For You y cóbrales mínimo 20.000 y luego
para poder seguir escalando vas a tener que meter anuncios. Es como no hay otra opción. Con eso estoy seguro de que fácil lo puedes poner en más de 50, 60.000 al mes. Luego para llegar a esos 100.000 al mes, 250.000 al mes es meterle anuncios. Como algo importante es que no te va a servir la oferta que tienes ahora que te llegan inbound para anuncios. Ahí ya vas a tener que meter un testeo de oferta para ver qué es lo que funciona bien a tráfico frío. Pero aprovecha para sacar los máximos casos de estudio y que luego cuando hagas ads sea ridículamente sencillo porque ya sabes básicamente los problemas con los que te llegan, que es exactamente lo que están buscando los que entran a las llamadas de venta y eso te apalancas en eso para luego sacar ángulos para los anuncios y que salga sencillo. Pero teniendo en cuenta el ticket que estás vendiendo, un ticket de 6, 7.000, 8.000, que eso fácil lo vas a poder escalar a eso. Lo que yo te diría es, sobre todo más con anuncios, cuando tengas un cierre de más del 25-30% a tráfico frío, mételo un 15% más al precio y así todo el rato hasta que se mantenga justo en un 25-30. Y yo creo que fácil, ese lo puedes poner entre 7 a 9.000 pago único el Done With You. Entonces, teniendo en cuenta ese ticket, escalarlo con ads, si ya tienes feedback de cuáles son los problemas, qué es lo que quieres audiencia, que por los clientes que has metido ya lo sabes, te vuelve bastante sencillo luego escalarlo. Es meter buen funnel, sacarte los que no cualifican para darle solo al pixel data buena. Ahí sí que lo vas a tener que centrar solamente en un nicho. Ahí no te va a servir B2B general. Sí te va a servir, pero te va a salir el costo por llamada más caro. Entonces ahí vas a tener que ir, o, yo qué sé, agencias, SaaS, B2B, cualquier nicho en el que tengan más casos de estudio, pilla ese nicho, mete ahí el embudo, todo es personalizado ahí, metes como mecanismo único el sistema que tienes, haces anuncios de oferta directa, un VSL de oferta directa y la llamada te saldrá entre 50 a 150, 200 euros, teniendo en cuenta que vas a vender un ticket de entre 6 a 9.000, a nada que saques llamadas hasta literalmente 300, 400 euros calificadas, vas a seguir siendo rentable con que mínimo tengas un 20-25% de conversión, está listo. Y lo bueno dentro del servicio que tú tienes es que se puede vender bastante fácil porque puedes hacer demos muy sencillas. No sé si me explico, es como te puedo enseñar desde dentro cómo literalmente tengo todo el flujo, lo ves complejo y ya me compras porque al final no es algo que no tengas demasiado tangible como puede ser de te voy a hacer ads, te voy a hacer lo otro, es como no puedes ver exactamente, no sabes qué es lo que te puedes esperar acorde a esto. Ahí literalmente te lo puedo enseñar y ahí puedes jugar mucho con el ángulo de, ok, tengo todos estos SaaS B2B a los que les he montado este sistema, tenemos estos resultados, te voy a pillar esto y te lo voy a instalar. Y algo que también te va a servir mucho en tu punto actual es que como tienes muchos Done for You que has metido hasta ahora, el Done for You normalmente es en el que casos de estudio más rápido vas a sacar porque lo implementas, es como lo que tú puedes implementar en una semana, en un Done with You pues puede que tarden un mes. Entonces vas a poder sacar casos de estudio muchísimo más rápido y apalancarte de estos casos de estudio para luego vender el Done with You y que sea más sencillo escalarlo a tráfico frío. Pero no tiene más complicación. Luego es meter más dinero en anuncios, ir solucionando cuáles son los cuellos de botella a nivel de todo el embudo. Y una pregunta aquí que tenía justo en esta parte de anuncios. ¿Tú crees que es más interesante que la persona, en este caso yo, que soy pues el que estoy haciendo todo el proceso de delivery y demás, me meta a entender cómo se hacen los anuncios, hacer los anuncios y tal, o directamente externalizarlo por agilizar el tiempo? O sea, Vale. ¿es mejor el conocimiento o externalizar? Em, em, Esto es muy clave y es que tienes que entender que este tipo de negocios, básicamente los que estamos, Done for You, Done with You, tipo de programas, consultoría, servicio, agencia, el que más sabe sobre marketing y ventas es el que más dinero gana. Nosotros hemos tenido ofertas, yo he tenido ofertas en las que yo no era el mejor dando estas ofertas. Tenía gente que era buena en la entrega, pero yo no era el mejor. Pero como sí teníamos dentro de los que estaban vendiendo eso los mejores sistemas de marketing y ventas, sabíamos cómo conseguir clientes más baratos, somos los que más dinero ganan ahí. Entonces, 100% no externalices eso hasta que ya estés facturando varios cientos de miles de euros. ¿Por qué? Porque externalizar eso te va a salir muy caro. Es como eso buscas delegarlo por falta de tiempo y no por falta de conocimiento, porque si no la vas a cagar. Es como delegarlo por falta de conocimiento es bastante común porque también es lo más cómodo. Ok, contrato a alguien que me lo haga, me salto todo este aprendizaje y ya está. Lo malo es que dependes de esa persona que vaya a entrar, que en cuanto se vaya literalmente se te cae el negocio porque cuando ya estés haciendo más de 150.000, más del 70-80% de la facturación va a venir de ads, más luego lo que tengas en el backend que les vayas haciendo upsells. Y lo segundo es que va a ser muy, pero que muy caro. Porque alguien que de verdad sabe llevar esos embudos a facturar ese dinero que buscas,
lo va a estar haciendo para su propia empresa, porque luego solo necesita a alguien que dé buena entrega y va a estar ganando mucho dinero. Entonces, te vas a tener que gastar mínimo 10, 20 mil al mes en esa persona, como mínimo de fijo, más luego bonuses por rendimiento que le estés dando parte de todo, toda la facturación, beneficio, depende de la estructura que le quieras meter, y te va a salir muy, pero que muy caro. Pero porque estás buscando a alguien que literalmente es como el que te va a escalar el negocio. Si te da llamadas de venta calificadas por menor costo del que estabas teniendo y sabe hacer eso a escala y ya lo ha hecho, lo más probable es que ya tenga su propia oferta, tenga su propio negocio y está haciendo bastante, bastante más dinero del que estés haciendo, porque eso es lo que a la hora de la verdad te va a hacer ese negocio. Y lo más importante, te va a permitir no depender de la oferta en la que estás ahora. Es como lo que tienes ahora está bien, pero vas a tener que estar todo el rato cambiando de mensajes, estando diferentes cosas y más cuando buscas escalar. Si todo lo has diseñado para lo que tienes ahora y no te has pillado ese know-how de lo más valioso, que es meter llamadas de venta calificadas y saber cómo tener un equipo que las cierre dentro de KPI, entonces empiezas de cero si se cae esto. Si no, es como tienes las habilidades para literalmente crear una oferta y escalarla a ese mismo dinero en 90 días. Nosotros tenemos como hemos escalado y documentado ofertas de cero a más de 100.000 al mes en 90 días porque simplemente sabemos cómo meter anuncios, tenemos el equipo de ventas, sabemos cómo llevarlos adentro de KPI y tenemos buenos sistemas a nivel de entrega que no necesitamos ni tenernos nosotros. Yo puedo tener al mejor dentro de eso y sé que voy a dar un buen servicio, pero como luego soy el mejor dentro de llevar llamadas de venta y cerrarlas, como no tenemos competencia. Entonces, no delegues esto hasta que ya seas tú el mejor haciendo eso. Al igual que delegar las ventas. Es como no metas un closer hasta que tú seas el mejor closer y que los closers que vayas a meter sepas que 100% van a ser peores que tú. Porque si no, no vas a poder liderarlos, no vas a poder entrenarlos y un closer tampoco va a solucionar tus problemas de cierre. Lo único que va a hacer es ahorrarte tiempo cuando estás cerrando dentro de KPI y tienes un sistema de ventas predecible. Entendido. Buen punto. ¿Dudas de esto? No, no, buen punto. Ninguna. ¿En qué punto crees tú entonces, o en qué punto tú pasaste de estar tú solo hombre orquesta a empezar a delegar cuando ya era más por tiempo que por conocimiento, ¿no? Sí, siempre y al inicio. Es como buscas delegarte al inicio las tareas más sencillas de delegar. Lo más complejo es cuando delegas por conocimiento. Eso normalmente es lo último, a no ser que tengas mucho dinero que te está entrando por otra parte y tengas los contactos suficientes como para que esa gente quiera trabajar contigo. Pero al inicio buscas delegarte lo más sencillo. Es como contrata un asistente de operaciones que te quite carga de tareas que son sencillas de delegar, delega las partes más sencillas de todas. Luego normalmente lo primero es delegar la entrega. Tipo, al ser un Done With You no vas a tener mucha carga, pero delega el propio onboarding de los clientes, el que le pasa los contratos, las facturas a los clientes, el que les da acceso al programa, el que les dice para agendar el onboarding, delega toda esa parte y luego ya empiezas a delegar la parte de ventas y no tengas una estructura de, ok, ¿qué voy a delegar primero? Es como eso te va saliendo. Delega en cuanto lo necesites. Es como, esto me está quitando tiempo, estoy repitiendo esto una y otra vez. Genial, ¿a quién puedo meter aquí que me pueda ahorrar todo este tiempo? Que al inicio, como te digo, va a ser de entrega, luego van a ser las ventas, vas a meter un closer y luego seguramente acabes delegando todas las demás tareas a nivel de operaciones, finanzas y luego ya acabas delegando la parte de marketing, que es lo más complejo por el simple hecho de que ahí vas a tener que contratar por talento, vas a tener que haber creado muy buenos sistemas y tener que estar tú manejando toda la estrategia. Aunque dentro de todas las áreas tú puedes contratar gente que sea por tiempo. Es decir, yo en marketing puedo contratar un asistente de marketing que yo le diga, oye, pilla este guión, pásaselo al editor, cuando te dejo aquí un Google Sheet con todos los anuncios pendientes, tú te encargas de que me lleguen listos para subir a la cuenta publicitaria. O te dejo los anuncios y tú los subes aquí, 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 aquí y los sistematizas. Pero sobre todo busca desde lo más sencillo de delegar hasta luego ya lo más complejo y delega a medida que van saliendo los cuellos de botella y no trates de anticiparlo porque no tiene sentido y depende del modelo y depende de muchas cosas y sobre todo en qué eres bueno, lo que vas a priorizar delegar. Pero sobre todo también a nivel de ventas, no busques delegarlo hasta que mínimo ese closer se pueda estar llevando sus 10, 15 mil por mes, porque entonces no vas a encontrar a alguien bueno que quiera trabajar contigo si no tienes mínimo 5 llamadas de venta todos los días calificadas. Como vas a perder mucho tiempo y dinero. Si no estás en ese punto, no va a haber, como te digo, buen closer que quiera trabajar contigo porque los que sean buenos closers necesitan referencias de que alguien se está llevando esa comisión que ellos buscan llevarse y ya van a estar trabajando. Y no van a dejarlo por un proyecto que todavía no tiene tracción. Tiene sentido. ¿Dudas por esto? ¿O todo claro? Claro, clarísimo.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero simplemente que te hayas llevado suficiente valor. Y si todavía quieres más para escalar tu agencia de marketing lo más rápido posible, en la descripción vas a tener el enlace a un programa completamente gratuito, donde vas a tener decenas de entrenamientos sobre los 5 sistemas que necesitas para escalar tu agencia de marketing a múltiples 6, 7, incluso 8 cifras. Y por otro lado, si quieres que nosotros trabajemos en eso contigo y te garanticemos 50.000 euros extra de facturación en los próximos 6 meses, en la descripción tendrás otro enlace para agendar una llamada estratégica gratuita con nosotros para mostrarte cómo es que funciona esta oferta. Así que, simplemente, vete ahí, haz clic en alguno de esos 2 enlaces y nos vemos pronto.